La definición de las tablas draft se requiere en la aplicación si se desea ofrecer como experiencia de usuario la posibilidad de respaldar los documentos o los registros o lo que llamamos instancias en RAP de manera borrador hasta que se concluye y se va a volcar en la capa de la persistencia activa. Todo esto para cubrir el siguiente escenario donde podemos solicitar datos bajo validaciones y el usuario final tiene que rellenar los datos, llega después de 5 minutos de trabajo a indicar un dato que de momento no lo tiene, consulta con el cliente, realiza llamadas para obtener el dato, el cliente no está disponible y resulta que tiene que perder el anterior trabajo de los 5 minutos. Con la experiencia draft es posible respaldar de manera temporal todo este trabajo hasta que se decide volcarlo en la capa de persistencia activa. Es una capacidad que iremos a habilitar en la definición del comportamiento y por eso en este momento, ya que estamos en la definición de las tablas, agregaremos y realizaremos la definición de una nueva tabla que coincide con las columnas que tenemos en la anterior tabla. Con esto quiere decir que duplicamos los datos en la capa de persistencia. Para nada, duplicamos la definición o las definiciones de las tablas que se utilizan en una aplicación RAP. En cambio, no duplicamos los registros, ya que el mismo registro, cuando se va a decidir a pasar en la tabla activa, es decir, guardarlo a nivel de la aplicación, automáticamente el framework lo elimina de la tabla draft, dejando libre de carga el tamaño de la tabla draft. Por eso decimos que las definiciones de las tablas no son las que ocupan un tamaño en la base de datos, sino que los datos que iremos a insertar a través de las definiciones que implementamos. Por eso conviene duplicar esta definición con el botón derecho del ratón sobre el nombre del artefacto y por la opción de Duplicate iremos a duplicar indicando en el nuevo nombre la D al final de Draft y con Next iremos a seguir asignando la orden de transporte para disponer en nuestra herramienta de desarrollo la copia exacta de la definición. En la parte superior en la etiqueta iremos a cambiar Persistence con Draft. También este cambio, después de haber pulsado Control S, se refleja en el árbol del proyecto, como también se va a reflejar en la ventana de Properties en la descripción. Iremos a continuar con otro concepto interesante e importante a conocer cuando se expone la información por el servicio OData. En el protocolo del servicio OData, comparando con ABAP, por ejemplo, el Travel ID, lo iremos a exponer como Travel ID de esta manera, que es diferente al concepto de ABAP, donde la separación por las palabras o por los conceptos se realiza por el guión bajo. En el protocolo data lo realizamos por el cambio de minúsculas a mayúsculas. Evidentemente que para ABAP Travel ID de la parte izquierda es diferente que el Travel-ID. En cambio, en la definición del comportamiento, cuando iremos a volcar los datos por el escenario administrado, en la capa de persistencia existe la posibilidad de realizar un mapeo indicando que el Travel ID es igual al Travel-ID. En cambio, para la capacidad draft no disponemos de esta opción, por eso es posible aplicar aquí el cambio en los nombres de las columnas de la siguiente manera. Eliminamos el guión bajo. Con la eliminación del guión bajo en ABAP, ya que ABAP no es case sensitive, lo mismo es el Travel ID de la parte izquierda como el Travel ID de la parte derecha para tener lo que sería el reflejo de los campos que proyectamos. Toda la definición de la tabla draft debería de tener el reflejo y los mismos nombres de las propiedades que iremos a utilizar en la capa de consumo o en la capa de projection. De esta manera iremos a aplicar todos estos cambios teniendo en cuenta el aspecto que necesitamos más adelante cuando llegaremos al momento oportuno. Retomamos
lo que hemos mencionado para tener claridad en el aspecto del uso del draft. Ahora la relación se va a quejar que no es la misma, tal como observamos en la copia, se reemplazó con el nombre de la tabla draft. Por haber cambiado currency code, lo tenemos que modificar también en el mapeo de los importes con sus correspondientes monedas y también iremos a concluir lo que sería la eliminación del guión bajo en todas las demás columnas. Y no solo esto, para el draft se necesitan otros campos adicionales que estarían disponibles en un include que existe en el sistema. Por eso podemos agregar con lo que sería porcentaje admin de esta manera un include para no escribir la definición de todas las columnas. Iremos a hacer uso de este include que dispone del nombre BDL, Behavior Definition Language, Draft, Admin Include, y con control espacio podemos obtener el nombre completo de esta estructura. Realmente en la definición de la tabla, si navegamos a la estructura, iremos a agregar todas estas columnas en nuestra definición, columnas que utiliza el framework para determinar qué usuario en qué momento y qué tipo de operación tiene guardada de manera temporal en el draft o en el concepto del borrador. De esta manera sería el reflejo de la definición de una tabla como candidata que se podría utilizar para habilitar la capacidad draft en las aplicaciones RAP. Dejamos el objeto activo. En la activación también sabemos que se aplica el formateo en esas definiciones de las tablas y concluimos aquí la lección donde hemos aprendido cómo definir una tabla de base de datos para la capacidad de draft en las aplicaciones RAP.